¿Sabes lo que se siente cuando crees tener todo bajo control y de repente te das cuenta de que cometiste el error más grande de tu vida? Esta es la historia de tres miembros del cartel de Sinaloa que pensaron que secuestrar a un conductor de Uber sería tan fácil como pedir un viaje. Lo que no sabían es que ese hombre tranquilo, de casi 50 años, que manejaba un sedán desgastado por las calles de Hermosillo, había pasado 15 años infiltrándose en las organizaciones criminales más peligrosas de América. Y créeme, lo que está a punto de suceder te dejará sin aliento. Era una noche de viernes cuando Marcos aceptó su último viaje del día. La aplicación marcaba una dirección en las afueras de Hermosillo, cerca de un barrio que cualquier conductor experimentado hubiera rechazado sin pensarlo dos veces. Pero Marcos no era cualquier conductor. Llevaba 2 años manejando para Uber después de retirarse de la DEA, buscando esa vida tranquila que siempre había soñado. Su cabello canoso, sus lentes de lectura y su forma de hablar pausada lo hacían ver como un señor común, alguien que pasaba completamente desapercibido. Y esa había sido siempre su mejor arma. Cuando llegó al punto de encuentro, tres hombres jóvenes subieron al vehículo. Marcos notó inmediatamente los detalles que cualquier otra persona habría ignorado. Las miradas nerviosas entre ellos, los bultos bajo sus chamarras, la forma en que el que iba en el asiento del copiloto no dejaba de revisar su teléfono. Uno de ellos, al que los otros llamaban el grillo, le dio instrucciones para cambiar de ruta. La voz era firme, amenazante. Marcos simplemente asintió con calma, como si no hubiera notado nada extraño. A los 10 minutos de viaje, el grillo sacó una pistola y la apoyó en el respaldo del asiento del conductor. Tranquilo, Don, solo siga manejando hacia donde le digo y no le va a pasar nada. Los otros dos se rieron con esa risa nerviosa de quien está haciendo algo peligroso, pero se siente invencible. Marcos respiró profundo y siguió conduciendo, sus manos firmes en el volante, sin mostrar el más mínimo temblor. Había estado en situaciones muchísimo peores que esta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que las autoridades en México permitan que estos delincuentes operen con tanta libertad en plena ciudad? Es increíble cómo estos criminales se sienten tan seguros, tan confiados, como si las calles fueran suyas. Y la verdad es que en muchos casos lo son, porque las instituciones encargadas de protegernos parecen estar más ocupadas en sus propios asuntos que en hacer su trabajo. Pero en unos instantes vas a descubrir cómo un solo hombre puede hacer lo que todo un sistema ha fallado en lograr. Marcos condujo durante 20 minutos más hasta que llegaron a un rancho abandonado en las afueras. El lugar era perfecto para lo que estos hombres tenían planeado: oscuro, aislado, sin testigos. «Bájese, Don, y deje las llaves», ordenó el grillo, mientras los otros dos revisaban que no hubiera nadie alrededor. Marcos obedeció sin resistencia, caminando lentamente hacia donde le indicaban. Su mente ya estaba analizando cada detalle, la distancia entre él y cada sicario, las armas que portaban, las salidas posibles, el terreno irregular. «Mire, Don, no queríamos hacer esto, pero necesitamos su carro y todo lo que tenga de valor», dijo uno de los sicarios mientras le apuntaba con su arma. Marcos levantó las manos lentamente y con voz tranquila respondió: «Muchachos, pueden quedarse con el carro. No vale mucho, pero es suyo. Solo les pido que me dejen ir. Tengo familia». Su tono era tan convincente, tan vulnerable, que los tres delincuentes se miraron entre sí con una mezcla de satisfacción y desprecio. Pero entonces, el grillo notó algo. En la muñeca izquierda de Marcos había un tatuaje que parecía descolorido por los años. Era pequeño, casi imperceptible, pero para alguien que conocía el mundo del crimen organizado, ese símbolo significaba algo. «Oiga, Don, ¿qué es eso?», preguntó acercándose. Marcos simplemente sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es de cuando era joven, cosas del pasado». En ese momento, el grillo cometió su error. Bajó la guardia por una fracción de segundo, lo suficiente para que Marcos actuara. Con un movimiento que contradecía completamente su apariencia de hombre mayor y cansado, desarmó a El Grillo con una técnica de combate que había perfeccionado durante años. La pistola voló por los aires y antes de que los otros dos pudieran reaccionar, Marcos
Ya había neutralizado a uno con un golpe preciso en el plexo solar que lo dejó sin aire. El tercer sicario intentó disparar, pero Marcos fue más rápido. En menos de 10 segundos, los tres delincuentes estaban en el suelo, desarmados y completamente confundidos sobre lo que acababa de suceder. El conductor de Uber, ese señor tranquilo que parecía incapaz de hacer daño a una mosca, los tenía completamente controlados. Ahora sí, muchachos, vamos a hablar como gente civilizada, dijo Marcos mientras recogía las tres armas. Pronto vas a entender por qué lo que sucedió después cambió por completo la dinámica de poder en esa zona de Hermosillo. Porque Marcos no era solo un exagente de la DEA, era una leyenda dentro de la agencia, conocido por su capacidad de infiltración y por haber desmantelado células criminales en Colombia, Bolivia y México durante los años más violentos de la guerra contra el narcotráfico. Marcos se sentó en el capó de su auto y sacó su teléfono. Marcó un número que tenía guardado desde hacía años, uno que había jurado no volver a usar nunca. Al otro lado de la línea, una voz familiar respondió: «Pensé que ya estabas retirado, Marcos». Él sonrió mientras miraba a los tres sicarios que ahora lo observaban con una mezcla de miedo y respeto. «Yo también lo pensaba, comandante, pero parece que el retiro tendrá que esperar un poco más». Los tres miembros del cartel comenzaron a entender la magnitud de su error. El Grillo intentó negociar. «Mire, señor, nosotros no sabíamos quién era usted. Fue un error. Podemos arreglar esto». Marcos negó con la cabeza. «No, muchachos. Esto no se arregla con palabras. Ustedes eligieron este camino y ahora van a tener que enfrentar las consecuencias». Durante los siguientes 30 minutos, mientras esperaba a que llegaran las autoridades, Marcos les contó su historia. Les habló de los años que pasó infiltrado en organizaciones criminales, de las veces que estuvo a punto de perder la vida, de los compañeros que perdió en operativos. Les habló con una calma que resultaba más intimidante que cualquier amenaza. Y por primera vez en sus vidas criminales, esos tres jóvenes entendieron que el mundo no era tan simple como ellos creían. ¿Saben cuál es su problema?, les dijo Marcos. Creen que pueden tomar lo que quieran de quien sea, cuando sea. Creen que la violencia los hace poderosos, pero el verdadero poder no viene de una pistola ni de infundir miedo. Viene del conocimiento, de la disciplina, de saber cuándo actuar y cuándo contenerse. Y ustedes no tienen nada de eso. ¿Te has dado cuenta de cómo nuestras autoridades parecen más preocupadas por proteger sus propios intereses que por proteger a los ciudadanos? Es frustrante ver cómo estos delincuentes operan con impunidad mientras la gente honesta vive con miedo, pero dentro de un momento vas a descubrir cómo esta historia tuvo un desenlace que ni las mismas autoridades esperaban. Cuando llegaron los agentes federales, la escena era surreal. Marcos estaba sentado tranquilamente en su auto mientras los tres sicarios permanecían en el suelo, completamente sumisos. El comandante que había llegado al lugar reconoció inmediatamente a Marcos. «No puedo creer que seas tú, hermano. ¿Qué haces aquí?». Marcos señaló a los tres delincuentes, conduciendo Uber, aparentemente en el momento y lugar equivocados. Lo que los sicarios no sabían es que Marcos había estado monitoreando las actividades del cartel de Sinaloa en Hermosillo durante meses. Su retiro era solo una fachada. En realidad, estaba trabajando como informante independiente para las autoridades federales, recopilando información sobre las rutas de distribución y las células operativas en la región. Y esos tres muchachos, que lo habían secuestrado, resultaron ser parte de una célula que las autoridades llevaban meses intentando localizar. El Grillo no podía creerlo. ¿Todo esto fue una trampa? Marcos negó con la cabeza. «No, muchacho, esto fue pura casualidad. Ustedes eligieron el auto equivocado en el momento equivocado. Yo solo estaba tratando de ganarme la vida honestamente después de años de perseguir gente como ustedes. Pero parece que el destino tenía otros planes». Durante el interrogatorio, los tres sicarios proporcionaron información valiosa sobre las operaciones del cartel en la zona, no por lealtad a la justicia, sino porque Marcos había logrado algo que ningún interrogador profesional había conseguido. Los había hecho reflexionar sobre sus decisiones. Les había mostrado que el camino que habían elegido no tenía futuro, que tarde o temprano terminarían muertos o en prisión.
En los próximos minutos vas a descubrir algo que te sorprenderá sobre el verdadero motivo por el cual Marcos decidió retirarse de la DEA, porque su historia no es solo sobre un agente experimentado, es sobre un hombre que perdió casi todo por dedicar su vida a combatir el crimen organizado. La verdad es que Marcos había perdido a su esposa 5 años atrás. Ella murió en un atentado dirigido contra él, un ataque planeado por uno de los cárteles que él había ayudado a desmantelar. Después de eso, solicitó su retiro inmediato y se mudó a Hermosillo buscando anonimato y paz. Quería ser solo un ciudadano más, alguien que pasara desapercibido, pero como él mismo solía decir, puedes dejar la agencia, pero la agencia nunca te deja a ti. Su hija, que vivía en Estados Unidos, no sabía nada de esto. Para ella, su padre era simplemente un conductor de Uber retirado, que intentaba disfrutar sus últimos años en tranquilidad. Marcos prefería mantenerlo así. No quería que ella viviera con el miedo constante de que algo le pudiera pasar. Ya había perdido demasiado por este trabajo. Después de aquella noche, las autoridades desmantelaron la célula completa del cartel de Sinaloa que operaba en esa zona de Hermosillo. 17 personas fueron arrestadas, incluyendo a 2 líderes regionales. La información proporcionada por los 3 sicarios, combinada con los meses de vigilancia de Marcos, resultó en uno de los golpes más significativos contra el cartel en esa región. Pero Marcos no recibió ningún reconocimiento público. Así era como él lo quería. Regresó a su rutina de conductor de Uber como si nada hubiera pasado. Los vecinos nunca se enteraron de lo que había ocurrido aquella noche. Para ellos, seguía siendo el señor amable que los llevaba al aeropuerto o al trabajo cada mañana. Sin embargo, algo había cambiado en él. Aquella noche le recordó por qué había dedicado su vida a esta lucha. No era por las medallas ni por el reconocimiento. Era por todas las personas inocentes que sufrían las consecuencias del crimen organizado, por las familias destruidas, por los negocios extorsionados, por los jóvenes reclutados en un mundo de violencia del que difícilmente podrían salir. ¿Alguna vez has sentido que una sola persona no puede hacer la diferencia contra un problema tan grande? Muchos pensamos así cuando vemos las noticias sobre el crimen organizado en México. Nos sentimos impotentes ante una situación que parece no tener solución, pero ya estamos a punto de llegar a esa parte importante donde entenderás por qué historias como la de Marcos nos demuestran lo contrario. 3 meses después del incidente, el Grillo pidió hablar con Marcos desde prisión. Cuando se encontraron cara a cara, el joven sicario parecía diferente. Había perdido esa arrogancia que lo caracterizaba aquella noche. Señor Marcos, he estado pensando mucho en lo que me dijo, comenzó. Tengo 22 años y ya he cometido errores que no puedo deshacer, pero quiero cambiar. Quiero tener una vida diferente cuando salga de aquí. Marcos lo escuchó con atención. Había visto muchos criminales arrepentidos en su carrera, pero pocos genuinos. Mira, muchacho, cambiar no es fácil. Vas a enfrentar presiones, tentaciones, y vas a tener que ser más fuerte de lo que has sido jamás. Pero si realmente quieres hacerlo, yo puedo ayudarte. Cuando salgas de prisión, búscame. Te voy a dar una oportunidad que muy pocos reciben. Esa conversación marcó el inicio de algo inesperado. Marcos comenzó un programa de reinserción para ex miembros de pandillas y cárteles, trabajando con organizaciones civiles y autoridades locales. Usó su experiencia y sus contactos para crear oportunidades reales de cambio para jóvenes que querían salir del mundo criminal. No todos aprovecharon la oportunidad, pero algunos sí lo hicieron. La historia de Marcos se convirtió en una leyenda urbana en Hermosillo. La gente hablaba del conductor de Uber que había neutralizado a 3 sicarios del cartel, aunque los detalles variaban según quién contara la historia. Algunos decían que era un ex marín, otros que había sido guardaespaldas presidencial. Nadie conocía la verdad completa, y Marcos prefería mantenerlo así. Lo irónico es que el cartel de Sinaloa nunca supo exactamente qué había pasado aquella noche. Para ellos, 3 de sus miembros simplemente desaparecieron y luego fueron arrestados. Nunca conectaron los puntos. Nunca supieron que el hombre que había causado uno de sus mayores golpes operativos seguía conduciendo por las calles de Hermosillo, llevando pasajeros de un lado a otro como si nada. Dentro de un momento,
vas a entender la lección más importante que esta historia nos deja, una lección sobre identidad, propósito y el verdadero significado del heroísmo en un país donde a veces parece que los malos siempre ganan. Un año después, Marcos recibió una llamada de su antiguo comandante. Marcos, necesitamos tu ayuda de nuevo. Hay una situación en Culiacán que requiere tu experiencia. Él suspiró profundamente. Sabía que este día llegaría. Sabía que su pasado nunca lo dejaría ir completamente. Miró por la ventana de su pequeño departamento, vio las calles tranquilas de su vecindario y pensó en la vida simple que había tratado de construir. Comandante, yo ya cumplí mi tiempo, ya di suficiente, respondió, pero en el fondo, sabía que si realmente lo necesitaban, si había vidas en riesgo que solo él podía salvar, no podría negarse. Era parte de quien era, de su esencia. No era solo un trabajo, era su llamado. La conversación duró 30 minutos. Al final, Marcos aceptó una última misión, solo una más. Se prometió a sí mismo, aunque sabía que probablemente no sería la última, porque hombres como él no pueden simplemente dejar de ser quienes son. Su sentido del deber, su necesidad de proteger a los inocentes, era más fuerte que su deseo de paz. Aquella noche, antes de partir hacia Culiacán, Marcos escribió una carta para su hija. En ella le contaba toda la verdad sobre su vida, sobre las cosas que había hecho, las personas que había salvado, los sacrificios que había realizado. Le explicaba por qué su madre había muerto, por qué él había elegido este camino y por qué a pesar de todo no se arrepentía de nada. Guardó la carta en un sobre sellado con instrucciones de que solo fuera entregada si algo le pasaba. ¿Sabes qué es lo más frustrante de todo esto? Que mientras hombres como Marcos arriesgan todo, incluyendo sus vidas y la seguridad de sus familias, nuestras autoridades siguen fallando sistemáticamente en combatir al crimen organizado. Los políticos hacen promesas vacías, los policías muchas veces están coludidos con los criminales, y el sistema judicial parece tener más agujeros que un colador. Es indignante ver cómo un solo hombre puede lograr más en una noche que instituciones enteras en años de supuesto trabajo. La última vez que alguien supo de Marcos en Hermosillo fue cuando devolvió su auto de Uber a la compañía. Les dijo que había conseguido otro trabajo y que ya no necesitaría conducir más. Su cuenta fue desactivada y simplemente desapareció. Algunos pasajeros regulares preguntaron por él, extrañando sus conversaciones profundas y sus consejos de vida, pero nadie supo realmente a dónde fue. El Grillo, que para ese entonces ya había sido sentenciado, recibió una carta de Marcos 3 meses después. En ella le decía que no olvidara su promesa de cambiar, que cuando saliera de prisión buscara a una persona específica que lo ayudaría a encontrar trabajo honesto. También le decía algo que lo marcaría para siempre. Cada día es una oportunidad para ser mejor que ayer. No desperdicies las tuyas. Los otros dos sicarios que habían participado en el secuestro tomaron caminos diferentes. Uno siguió en el mundo criminal incluso desde prisión, organizando actividades ilícitas desde su celda. Murió 2 años después en un ajuste de cuentas dentro del penal. El otro, inspirado por las palabras de Marcos, comenzó a estudiar y eventualmente se convirtió en defensor de programas de reinserción social. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana y sobre México. Nos muestra que detrás de cada persona común y corriente puede haber una historia extraordinaria. Nos recuerda que las apariencias engañan y que nunca debemos subestimar a nadie basándonos únicamente en lo que vemos en la superficie. También nos confronta con una realidad dolorosa. En un país donde las instituciones fallan constantemente, son individuos como Marcos quienes terminan haciendo la diferencia. Y eso no debería ser así. No deberían ser ciudadanos comunes arriesgando sus vidas para hacer el trabajo que las autoridades deberían estar haciendo. Pero mientras el sistema siga fallando, seguirán surgiendo personas dispuestas a tomar acción. La historia de Marcos nos habla sobre el verdadero heroísmo, no aquel que busca reconocimiento o fama, sino el que actúa desde las sombras, sin esperar nada a cambio. Nos habla sobre sacrificio,
sobreponer el bienestar de otros por encima del propio, y nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia, sin importar cuán insignificantes nos sintamos ante problemas que parecen insuperables. Piensa en esto la próxima vez que subas a un Uber o que veas a alguien trabajando en un empleo aparentemente común. Cada persona tiene una historia, y algunas de esas historias son más increíbles de lo que jamás imaginaríamos. Marcos pudo haber sido cualquier persona: el señor que te vende tacos en la esquina, el empleado de la gasolinera, el maestro de la escuela de tus hijos. Y tal vez, solo tal vez, alguien así está más cerca de ti de lo que crees. La verdadera pregunta que debemos hacernos no es si existen personas como Marcos dispuestas a luchar contra el crimen organizado. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros, como sociedad, para apoyar esa lucha? ¿Estamos exigiendo mejor rendimiento de nuestras autoridades? ¿Estamos participando activamente en la construcción de comunidades más seguras? ¿O simplemente nos conformamos con quejarnos mientras esperamos que alguien más resuelva nuestros problemas? México necesita más que héroes solitarios. Necesita un despertar colectivo, una sociedad que se niegue a normalizar la violencia y la corrupción. Necesita ciudadanos que exijan rendición de cuentas y que participen activamente en la construcción del país que todos merecemos, porque al final del día, el cambio real no vendrá de un solo hombre, por muy capaz que sea, vendrá de todos nosotros, trabajando juntos.